Mis hermanos, buenas tardes, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Aquí estamos, gracias a Dios. Y en esta tarde quiero hablarles de un tema que la mayoría de nosotros conocemos, pero que probablemente no lo conocemos bien. Y desde principio de año el Señor me ha estado inquietando con este tema. Y en mi inquietud encontré en las redes un audio de un predicador y escritor muy reconocido llamado R.C. Sproul. Es una pregunta que le hacen a él acerca de si la oración puede cambiar las cosas. Y la respuesta a esa pregunta dura casi 3 horas, él dando respuesta, así que les animo a escucharlo. Y este sermón son notas de cosas que aprendí escuchando a R.C. Sproul y que entiendo que es necesario que nuestra iglesia lo aprenda también y que nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas cristianas. Quiero hablarles bajo el título La oración en la vida cristiana, y solo voy a leer un versículo que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice ese versículo: orad sin cesar. Oremos antes de iniciar. Padre, Rey eterno, Dios de toda salvación, Padre, queremos darte las gracias por lo bondadoso que tú has sido con todos nosotros. Queremos darte las gracias, Señor, porque si hemos llegado hasta aquí y hemos podido ver este día, es gracias a tu misericordia y gracias a que tú, Padre, decides en tu inmenso amor y misericordia, Padre, perdonarnos y regalarnos el privilegio de vivir. Gracias por darnos una nueva vida en Cristo. Y gracias, Padre, porque la salvación no depende de nosotros, sino de ti. Y sabemos, Padre, que tú tienes el poder para guardarnos sin caída y llevarnos, Padre, algún día a estar y morar por siempre contigo. Padre, tú conoces mis debilidades y conoces las debilidades de tu iglesia. Y Señor, y es mi sentir, es lo que he podido ver, que todos nosotros necesitamos despertar a nuestra vida de oración. Todos nosotros, padres, necesitamos aprender a tener una correcta relación íntima contigo. Y es mi deseo, Padre, que lo que tú me has enseñado, usted guiándome, Padre, a través de tu Espíritu y llenándome del poder que Él provee, tú me ayudes a comunicarlo a mis hermanos y que ellos puedan, Señor, aprenderlo también y ponerlo en práctica en sus vidas, para que esta sea una iglesia de oración, una iglesia, Padre, que ande en una estrecha comunión contigo. Ayúdame, Señor, y permíteme honrar y glorificar tu nombre, y permite también que tu pueblo pueda estar atento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, si usted tuviera que responder a esta pregunta, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted es cristiano, debe saber que la oración es vital, fundamental para la vida cristiana. Y hermanos, tanto que después de yo estudiar este tema más a fondo, pienso que si hay algo que debe aprender una persona a quien Dios le ha regalado el privilegio de nacer de nuevo, es a orar correctamente. Mis hermanos, esto que les voy a decir, yo se lo voy a decir por mí, y créanme que mientras estudiaba y trabajaba en preparar este sermón, me aterraba la idea de haber o de poder estar diciendo esto por toda nuestra iglesia. Y lo que voy a decir es lo siguiente:
Ninguna disciplina está tan descuidada en la vida cristiana como la oración. Probablemente, mis hermanos, lo que menos hemos hecho en nuestra vida cristiana es orar. Dicen algunos que la oración es la respiración del creyente. Y probablemente ninguno de nosotros se le ocurriría la loca idea de decir: voy a dejar de respirar voluntariamente y me tapo la nariz, me tapo la boca. ¿Y qué usted cree que le va a pasar si usted hace eso? ¿Qué le va a pasar? Yo no oí. ¿Se asfixia o se muere? ¿Qué pasa? Eso es lo mismo. Las dos cosas, dice el hermano Lenny. Mis hermanos, ninguno de nosotros podemos dejar de respirar, quizá como demasiado, un minuto. Y usted sabe algo, extrañamente los hijos de Dios, a los que Él ha comprado con su sangre, dejamos de orar por cualquier cosa. Algunos le dan tan poco valor a la oración que sencillamente no oran. ¿Usted sabe por qué? Por nada. ¿Por qué tú no oras? Por nada. Y yo estoy seguro que aún muchos de nosotros no hemos entendido lo grave, lo dañino que es a nuestras vidas espirituales, mis hermanos, abandonar voluntaria y deliberadamente la oración. Alguien dijo que antes de caer en público, primero caemos, ¿usted sabe dónde? En privado. Y normalmente cuando nos desplomamos, mis hermanos, en nuestra vida pública y nos arrastra el pecado a su merced, hemos dejado de tener una íntima comunión con Dios y la intimidad comienza a deteriorarse, mis hermanos, cuando nuestra comunicación con Dios deja de ser constante y deja de ser correcta. Y agrego, mis hermanos, comunicación correcta, porque siempre que se nos ha dicho qué es orar, lo que nos dicen y lo que nos han enseñado es que orar es simplemente hablar con Dios. Mis hermanos, desde ahí hemos estado errados. Le digo por qué. Porque hablar con Dios nunca es algo simple. Yo hablaba con mi hermano Kenny y le hablaba de un corito que nos enseñaron cuando éramos niños. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Y el coro repite: yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene líneas, no tiene números. Ese teléfono es la oración. Mis hermanos, ese coro está errado en todos los sentidos. Le voy a decir por qué. Cuando nosotros hablamos por teléfono es porque no podemos generalmente estar uno al lado del otro. Y cuando nosotros entramos en oración, aunque usted no lo crea, ¿usted sabe hacia dónde usted entró? Hacia la misma presencia de Dios, al trono de la gracia. Yo no entiendo cómo es que un teléfono no tiene línea ni tiene números, pero es imposible que un teléfono no tenga línea y no tiene números. Si no tiene eso, no es un teléfono. Mis hermanos, desde hace años hemos creído que orar es algo sencillo, algo simple, algo común. Y hermanos, cualquiera de nosotros que tuviera que hablar con una persona de alta envergadura, se prepara, tiene cuidado en la manera en la que lo va a hacer. Así que si yo tuviera que responder a esta pregunta hace algunas semanas, probablemente yo le hubiese dicho lo mismo: orar es solo hablar con Dios. Pero hoy les diría que la oración es la oportunidad que Dios le concede a sus hijos de mantener una correcta relación íntima con Él por medio de Cristo, como lo ordena su palabra, para así poder siempre alabarle, adorarle, confesar nuestros pecados, comunicarles nuestra gratitud y presentar nuestras súplicas y ruegos, entendiendo que siempre ha de responder según su voluntad y según su plan soberano. Hermano, algunos de nosotros no oramos porque estamos demasiado ocupados.
Tenemos demasiadas cosas que hacer. Y extrañamente Martín Lutero decía lo siguiente. Él decía: yo suelo orar 1 hora todos los días, a excepción de los días que estoy muy ocupado. Porque los días en los que voy a estar muy ocupado, oro 2 horas. Hermanos, el día en que nosotros vamos a estar más afanados es el día en que deberíamos detenernos y orar un poco más. Y quiero preguntarte, amado hermano, ¿quién eres en tu intimidad con Dios? Aquí podemos ser muchas cosas, pero cuando usted está solo con Dios, ¿quién es usted? Hoy que usted está frente a Dios, mis hermanos, honestamente, quiero preguntarte, ¿tú estás teniendo una correcta vida de oración con Dios? ¿Te desespera la idea de no poder orar un día? Orar es lo que realmente usted prefiere y anhela si usted tuviera que elegir entre 2 cosas. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Mi hermano, si la respuesta a esa pregunta y tú en tu interior estás respondiendo, mi vida de oración está mal, la próxima pregunta que usted debería hacerse es: ¿desde cuándo? ¿Usted sabe por qué? Porque probablemente Dios nos haya dicho hace mucho tiempo: tu vida de oración no está bien, y nosotros hemos cerrado nuestros oídos y hemos endurecido nuestro corazón. Hay cristianos, mis hermanos, que pasan meses sin orar, semanas y hasta años. Y déjeme decirle algo: no se puede ser cristiano y no orar. Si hay algo que usted debe evaluar es cuando su vida de oración va en declive constantemente, mis hermanos. Algo no está bien. Además, la oración no es una opción. No es si a mí me da el deseo, no es si yo tengo ánimo para hacerlo. La oración es una orden que está expresa en la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17, que lo acabamos de leer, dice: orad sin cesar. Marcos 5:44 en su última parte dice: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Primera Timoteo 2:8 dice que oremos que los hombres oren en todo lugar. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Y Cristo dijo a sus discípulos en Lucas 22:40: orad para que no entréis en tentación. Así que, hermanos, el no orar es una desobediencia consciente y voluntaria a la palabra de Dios. Es una muestra de rebeldía contra Dios. Es gritarle al rey y al gobernador del mundo: no me interesa tener una relación contigo. No te necesito. Y más aún, mis hermanos, es querer vivir como si Dios no existiera. Jonathan Edwards dijo: la oración es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios para su gloria. Hermano, ¿y quién de nosotros se atrevería a decirle literalmente a Dios: yo no te necesito? Pero no se lo decimos así, se lo decimos con nuestro comportamiento. Así es que se lo decimos. Y mis hermanos, la oración es un privilegio, pero también es un deber. Y por lo general los deberes requieren de esfuerzo y de sacrificio. Y lamentablemente la caída, cuando caímos desde Adán, nos afectó. Y hermanos, el deseo de orar no es un deseo que está en nosotros naturalmente. Es algo que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero aún así, aunque hemos nacido de nuevo, ¿qué pasa con la carne? Dice que se opone al Espíritu. Usted puede pasar tiempo jugando. Yo a veces juego con mi hija 4 manos de parché, 2 manos de dama, 2 manos de ajedrez, jugamos muñeca y todos los otros juegos, y no me canso. A veces sí, pero no suelo cansarme. Podemos pasar tiempo hablando de cualquier otro tema, hermano, pero desde que nos ponemos a orar, es como que
como que se le manda una carta a la carne diciendo, va a orar, ve preparándote para que no se esté tranquilo. Hermano, la maldad que vive aún en nosotros se revela, y no solo se revela, nos domina, nos controla. ¿Y por qué nos pasa esto, mis hermanos? Porque nosotros sabemos que la Biblia dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y nosotros no le hacemos caso a eso. Cuando está el deseo de orar y el deseo de hacer otra cosa, yo alimento esto y cedo y voy cediendo, y llega un momento que ya yo estoy bajo el control de la carne, y de momento se te mete una picazón, un sueño, un dolor, un calambre, una cosa, y cuando viene a ver, usted comenzó a orar y duró 1 hora durmiendo, y cuando usted se despierta, usted cree que está en el cielo. No, estaba en la tierra durmiendo, no estaba orando. Y hermano, esto nosotros lo solemos ver como algo simple, pero ninguno de nosotros se atreve a tener una cita con el presidente de la República y dormírsele adelante. Hermano, aunque tengamos sueño, nos bebemos algo para mantenernos despiertos. Lo que hacemos, mis hermanos, cuando hacemos esto, es un ritual mecánico, y peor aún, oramos y pecamos en el mismo acto. Y si la santidad fuera a tener un secreto, mis hermanos, dice C.R. Sproul, ese secreto fuera, R.C. Sproul dice que ese secreto es la oración. Hermano, no sé si usted lo sabe, pero no orar trae consecuencias. No le hicieron caso al Señor Jesucristo cuando le dijeron, oren para que no entren en tentación. Y cuando vienen a arrestar a Cristo, Pedro saca una espada y le corta la oreja a una persona. Hermano, nunca estamos tan vulnerables en nuestra vida cristiana cuando hemos abandonado nuestra relación con Dios. ¿En qué momento se puede orar? Por eso no orar es una maldad. ¿En qué momento se puede orar, mis hermanos? En cualquier momento del día. En cualquier momento del día se puede orar. ¿Cuál es la postura correcta para orar? Preferiblemente, por lo que implica la oración, y lo vamos a ver más adelante, de rodillas. Pero la Biblia habla de gente que oraron postrados, parados, en plena guerra. Gente que oró hundiéndose en el mar. El apóstol Pedro clamó al Señor. Así que, mis hermanos, podemos orar en cualquier postura que nosotros estemos cómodos. Y a veces tenemos una condición de salud o de cualquier otra cosa que no nos permite orar de rodillas. Y podemos orar de cualquier otra manera. ¿Cuál es el propósito de orar? Si Dios controla todo, a veces esta idea nos controla. Si Él tiene el control de todas las cosas y sabe todas las cosas, ¿qué sentido tiene orar? Porque ya Él lo sabe, lo que yo le voy a decir. Hermano, lo primero que debemos considerar en este punto es que Dios nos está ordenando claramente en su palabra que oremos. Y si eso no fuera a cambiar nada, ni fuera a pasar nada, sencillamente porque Dios lo está diciendo, debemos de hacerlo. Una cosa más, Dios no nos manda a orar por Él. Dios nos está mandando a orar por el bien de nosotros. Y si fuéramos a enumerar algunas razones por las cuales deberíamos orar, estas serían algunas. En primer lugar, para que nuestro corazón se mantenga cerca de Dios. Mis hermanos, ¿qué pasaría con una pareja que viven en la misma casa pero no se hablan? Pero ellos se aman. ¿Tú amas a tu esposo? Sí, pero no se hablan. ¿Qué usted entiende que va a pasar con esa relación? Se va a ir deteriorando al punto que por más amor que se tengan el uno al otro, mis hermanos, las cosas van a empezar a estar mal. Número 2, para crear el hábito de que Dios es nuestro único refugio
en todas las circunstancias. Hay cosas que nos pasan que nosotros entendemos que no es necesario llevársela a Dios en oración, y en esas es que fracasamos. Porque entendemos que esto es algo tan simple que yo lo puedo dominar. Y hermanos, se nos va de la mano, no, se nos salen de control las cosas. ¿Para qué debemos orar? En tercer lugar, para no turbarnos. Nos llenamos de turbación y de preocupación, y cuando oramos y ponemos delante de Dios de nuestras peticiones, eso nos calma. Número 4, para que cuando recibamos los beneficios de Dios, de las cosas que le hemos pedido, mis hermanos, podamos ser agradecidos. Y número 5, para pedirle perdón a Dios, porque todos los días pecamos. Mis hermanos, la oración es para la gloria de Dios. Y aunque no nos lo crean, cuando más beneficiados somos nosotros, es cuando Dios es glorificado. Juan el Bautista glorificó a Dios cuando perdió la cabeza. Y aunque no nos lo crean, mis hermanos, y aunque nosotros vemos ese destino trágico para este siervo de Dios, fue la voluntad de Dios. Pero aún así, ¿por qué si Él lo sabe todo, yo debo orar? Probablemente mi esposa me hace preguntas que cuando yo le voy a responder, ella sabe lo que yo le voy a decir. Probablemente yo también le hago preguntas a ella que yo sé sinceramente lo que en esta circunstancia ella me va a decir. Pero yo me siento bien escuchándola. Y quizá esta no sea la mejor ilustración para esto. Pero hermano, Dios le agrada estar en comunión con nosotros. ¿Por qué a nosotros no nos agrada estar en comunión con Él? Pero hermano Ronald, usted no me ha dicho si la oración puede cambiar algo. Mis hermanos, ¿puede cambiar algo la oración? En este punto debemos tener claro que si algo no puede cambiar la oración es a Dios. La oración no puede cambiar a Dios, pero sí puede cambiar las cosas. Y debemos entender que hay cosas que Dios ha decretado que no van a cambiar. Nosotros nos pudiéramos poner a orar todos juntos para que Cristo no venga. ¿Y usted sabe qué? Cristo viene. Y puede ponerse a orar todo el que quiera por eso. Y Dios ha dicho en su palabra que el Señor Jesucristo vendrá un día por nosotros. Eso no puede cambiar. Así que orar por eso es una necedad. Hermano, orar por lo que está contrario a la palabra de Dios es una necedad. Cuando decimos que la oración puede cambiar las cosas, no estamos diciendo que Dios se arrepiente tampoco. Y usted dirá, sí, pero la Biblia dice en Jonás que Dios se arrepintió. ¿No le ha salido alguna persona con la que usted hablándole de eso? La Biblia dice en Jonás que Dios se arrepintió. Y hermano, lo que la Biblia está usando aquí en este punto es lo que le llaman un lenguaje antropomórfico. Una palabra complicadísima, pero lo que significa es una atribución o forma humana a lo que es divino. Usted ha visto en la Escritura que dice, y el brazo de Dios, y la mano de Dios, pero nosotros no, Dios no es que tiene una mano, no fue que Él estiró su mano desde el cielo y la bajó como si fuéramos o lo estuviéramos viendo en películas, no es así. Y cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, lo que nos está diciendo, no lo está diciendo de la manera que nosotros lo entendemos. Si fuera así, mis hermanos, Dios estaría pecando y esto es impensable e imposible porque Dios no puede pecar. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia entonces? Aquí, lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios retiró el juicio de Nínive por su oración y su arrepentimiento. La palabra aquí lo que significa es confortado o aliviado, es lo que significa la palabra arrepentirse. Es decir, que cuando Nínive se arrepiente de su maldad, Dios es confortado, Dios es aliviado y decide retirar su juicio de Nínive. Pero Elías oró y dice la Biblia que durante 3 años y medio no cayó una gota de agua. Pero hermano, usted sabe qué es lo que más suele cambiar la oración. Y en esta parte nosotros no estamos interesados. La maldad
y la dureza de nuestro propio corazón. Eso es lo que suele cambiar más a menudo la oración. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa orar? La palabra oración, mis hermanos, con ese término oración, aparece en la Escritura 135 veces. Y de esas 135 veces, 53 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y el término orar, no oración, sino orar, aparece 174 veces. Y de esas 174 veces aparece 87 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, la mitad en el Antiguo Testamento y la mitad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en sus diferentes contextos, la palabra oración suele significar lo siguiente. En primer lugar, significa hacer preguntas o petición. En segundo lugar, significa oración ferviente o un ruego. En tercer lugar, significa intercesión o súplica. Significa musitar. Y musitar no es más que hablar con una persona en una voz muy baja, que solamente se escuchan el uno al otro, pero nadie más está escuchando lo que están hablando. Significa quemar incienso en adoración. Significa pedir. Significa doblarse o inclinarse hacia. Significa moverse a favor o mover a favor mediante una petición. Significa postrarse. Significa también gastado, desgastado. Es la figura de cuando uno está muy débil, enfermo, afligido y va a Dios clamando para que nos ayude. Significa angustiado y da la idea de que podemos estar en un dolor tan profundo como el dolor de una mujer en parto. Yo no sé, pero cada vez que oigo a una mujer hablar de los dolores de parto, parece que ese dolor es fuerte. Yo digo que los dolores de muela son más fuertes, pero ellas dicen que no. Usted porque no ha parido, me han dicho. Los dolores de parto suelen ser más fuertes. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra orar significa orar a Dios, suplicar, adorarle, hacer oración, pedir. Significa llamar cerca, significa invocar, significa presentarse, significa deseo y querer orar. Así que orar, en resumen, mis hermanos, es adorar, confesar, agradecer y suplicar. Y estas cuatro cosas son las que deseo, en las que meditemos y aprendamos para poder orar correctamente. ¿Cómo debemos entonces, mis hermanos, en la práctica, si deseamos hacerlo correctamente, orar? Debemos considerar al menos 4 aspectos, mis hermanos, que deben estar presentes cada vez que nosotros oramos con Dios, hablamos con Dios a través de la oración. En primer lugar, mis hermanos, nuestra oración debe estar llena de adoración a Dios. Llena de adoración a Dios. Y hermanos, orar es acción. Orar es un ejercicio que, aunque usted no nos vea moviéndonos y físicamente, es un ejercicio espiritual que puede volverse intenso. Cristo dice que oró tan intensamente que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jacob dice que oró hasta que rayó el alba. La Biblia nos dice de Cristo que pasaba la noche orando. Cristo nos narra en Lucas 18 también, mis hermanos, la historia de la viuda y el juez injusto, que la viuda fue una, otra, vez tras vez, insistentemente donde el juez. La oración requiere de fervor, requiere de pasión. No es que nos vamos a volver locos y frenéticos, como usted ve gente orando y haciendo todo ese tipo de cosas. No es ese tipo de fervor, pero sí requiere de pasión, porque vamos a entrar a hablar con Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, solemos ser movidos a orar siempre por nuestras necesidades. Casi siempre que nos movemos a orar, nos desesperamos y nos apresuramos a pedir de inmediato. Imagínense que usted tenga 2 segundos con el presidente y le diga, nada más tú tienes 2 segundos con el presidente. Usted no le va a decir, oh, excelentísimo,
Que Dios lo bendiga. Usted le va a decir, mira un currículum aquí para que me ayude con tal cosa. Y a veces con esa misma actitud entramos delante del Rey del universo. Y hermano, esto suele suceder por dos razones. A veces sucede porque algunas personas son limitados en palabras y su lenguaje es sencillo, aunque esto no debería impedirlo, porque se puede adorar a Dios de manera sencilla. La persona que comienza y que confiesa su pecado, el publicano simplemente dijo, sé propicio a mí, Señor, que yo soy un pecador. Y suele pasar generalmente porque los cristianos conocen muy poco a Dios y no hayan que decirle cuando lo quieren adorar. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Alguien aquí se ha enamorado? El único que se ha enamorado es Mazue, doña Lori, levanta la mano. ¿Usted no se ha enamorado nunca? La flaca. Josué se está agarrando la oreja. Fernando, la hermana Martina, el hermano aquí, Helen, ¿tú no te vi levantando la mano? Así, tú estás como en duda todavía. Fernando, usted no está medio ya. Ah, ok. Mis hermanos, ¿usted ha escrito alguna vez una carta de amor? Pila, dice Nori. ¿Cómo así? Hermanos, ¿usted sabe lo desagradable que es para una mujer que le escriban una carta de amor y lo que escriban no se parezca en nada a ella? Todo lo que dijo ese señor ahí no es ella. Él no la conoce. Pero cuando tú la conoces a esa persona y tú le escribes, ella se siente agradada. Pero hermanos, cuando uno está en ese momento, las palabras te salen ¿cómo? Te salen solas. Hermanos, ¿cómo le vamos a escribir una carta de amor a un Dios que no conocemos y que no nos interesa estar con Él? Si queremos llevarle adoración a Dios por medio a nuestras oraciones, debemos obedecer lo que dice Colosenses. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Y así usted va a ver cómo le van a salir solo las frases de adoración para nuestro Dios. Pero hermano, la verdad es que hoy queremos conocer a Dios, pero no queremos conocer y leer su palabra. Yo no estoy hablando, mis hermanos, de adular a Dios, porque Dios no puede ser adulado. Dios, nosotros no podemos irlo a engañar con un lenguaje y una palabrería bonita. Él sabe cuándo la adoración está saliendo del corazón. Pero hermano, debemos saber que Dios es el Rey eterno. Debemos saber que de Él es la tierra y su plenitud. Nosotros sabemos que Él es inmortal. Nosotros sabemos que Él es el autor de todo bien. Nosotros sabemos que Él es soberano, que Él es el gobernador del universo. Y esas cosas deben estar en nuestra oración. Hay un pasaje en la Escritura que dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es verdad. Debemos entrar con confianza, pero no con irreverencia. Hermanos, hay gente que cuando va a hablar con Dios le dice el balbú, mi pai, mi jefe, de lo mío. Hermanos, el acercamiento a Dios no puede ser liviano. Dios no es usted, Dios no soy yo. Él no es cualquier persona para nosotros entrar en ese nivel de confianza y en ese lenguaje. Hermanos, ahí está la Escritura. Mire los salmos, cómo eran que se dirigían a Dios. A veces no se quería ni siquiera mencionar su nombre. No podemos hablarle a Dios como que somos iguales o como que Él es cualquier otro de mis amigos. Él es diferente. Amados hermanos, al orar entramos en el trono del Rey Supremo, el dueño de todo el universo. ¿Y cómo que vamos a entrar y que de lo mío, mi jefe, mi pai, con esa
con ese nivel. No, pero eso no es nada, porque ahora hay una frase que nada es nada. Mis hermanos, la Escritura no presenta a nadie dirigiéndose a Dios de esa manera. En tus oraciones, cuando tú estás entrando a orar, mis hermanos, ¿te estás presentando con adoración a Dios? ¿O simplemente entras y de inmediato comienzas, ayúdame con esto, pídeme esto, quiero esto, ayuda a fulano, ayuda a fulanito? ¿Y qué después que hemos adorado a Dios, qué debemos hacer? En segundo lugar, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Todos los días debemos confesar nuestros pecados. Nos presentamos a Dios por medio a Cristo. Y hermano, Dios, no sé si sería correcto decirlo así, pero Dios es demasiado santo. Creo que sería suficiente decir con que Él es santo. Y nosotros, aún después de Él salvarnos, mis hermanos, en nuestra vida diaria, pecamos constantemente. Y hablaba con alguien y le decía que el día en que tú crees que no pecaste, ese día que tú crees que te fuiste limpio, ese día que tú entiendes que viviste una vida completamente correcta, probablemente sea el día en que más tú hayas pecado. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, siempre que nuestro arrepentimiento sea verdadero, Dios promete perdonar todos nuestros pecados. Ahora bien, el arrepentimiento suele tener dos acciones, una correcta y una incorrecta. Hay una que se llama atrición y le voy a explicar qué es eso. Eso es que mi arrepentimiento sencillamente no es verdadero, es un arrepentimiento falso. ¿Alguna vez a usted lo atraparon, como dicen, con la mano en la masa? En ese momento, usted dice hasta lo que no pasó, pero es con tal de evitar el castigo. Porque por dentro, usted está contento. Es como cuando usted decía dentro de sí a su mamá, ella me va a dar, pero yo me voy. Y tú tenías el gozo de que te dieron, pero te fuiste. O sea, no había ese dolor en tu corazón por haber causarle dolor a tu mamá. Eso no te importaba. Pero había ocasiones en que tu mamá te iba a dar con un palo y tú decías, no es rentable el negocio aquí. Si me voy, me va a dar con un palo y me va a matar. Y era normal escuchar a nuestros padres decirnos, yo te mato. Ahora eso traumatiza a la gente, pero en ese tiempo era normal escuchar a nuestras madres decirnos, si tú haces tal cosa, yo prefiero desaparecerte de la tierra. Pero tú no vas a hacer eso. Y cuando veíamos a nuestras madres o a nuestro padre con esa actitud, mis hermanos, nosotros por temor al castigo, mejor hacíamos cualquier cosa y confesábamos. Pero no era temor a mi mamá, no era temor a causarle dolor. Confesamos, pero no estábamos compungidos, no nos dolió haber cometido ese pecado. No nos dolió haber ofendido a Dios, sino que tenemos miedo de lo que Dios puede hacernos por lo que nosotros hicimos. Pero hay otro pecado, hay otra manera de confesar que se llama contrición, que es cuando tú desobedeciste a tu mamá, tú no has llegado a tu casa, pero ya tú estás llorando, porque tú entiendes que ella no se merecía que tú la trataras de esa manera. Hermano, es una compulsión es la palabra correcta, por haber ofendido a Dios. Es que yo tengo tanto dolor en mi corazón por haberle ofendido que no quiero ni siquiera presentarme delante de Él. Hermano,
En este punto a ti no te importa lo que Dios va a dejar de darte o lo que te va a quitar. Lo que te importa es que tú has ofendido a Dios. No te importa el juicio que Él va a decretar sobre ti. No te importa nada más que yo he dañado el honor de Dios. Y eso es lo que se llama un verdadero arrepentimiento. Si no, vamos a ver a David en el Salmo 51. Salmos 51. David peca contra Dios, un pecado grosero. Y mira cómo se expresa este hombre. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. Dejémoslo hasta ahí. El elemento esencial, mis hermanos, cuando nosotros hemos ofendido a Dios, dice R.C. Sproul también, es depender absolutamente de la misericordia de Dios. Olvídese de todo, confiese su pecado y póngase a la merced de la misericordia de Dios. Pero hay un detalle más, mis hermanos, cuando confesamos nuestros pecados. No sé si le ha pasado alguna vez que usted está en oración confesando un pecado, pero usted está seguro que usted no lo quiere dejar. Usted está orando y le está pidiendo a Dios: ayúdame, Señor, con esto. Yo quiero ser y cambiar en esto, pero en su interior usted sabe que al día siguiente va a seguir haciendo lo mismo. Así que la confesión, si no va acompañado de un genuino y sincero deseo de yo apartarme del pecado, no sirve de nada. No es solo confesar, es desear en el interior que yo me quiero apartar de ese pecado. Estamos tan abrazados, mis hermanos, a veces a un pecado y tan aferrados a ese pecado que no lo queremos dejar. Solamente se lo confesamos a Dios para calmar nuestras conciencias, pero no lo queremos dejar. Y en ese punto deberíamos ser sinceros con Dios y decirle: mira, tú sabes que en mi corazón no hay ánimo para yo abandonar este pecado y yo necesito que tú me ayudes a abandonarlo. Pero no decirle al Señor sencillamente: te prometo que desde hoy no lo hago más. Y al segundo estamos haciendo lo mismo. Y que después de adorar y confesar correctamente nuestros pecados, mis hermanos, debemos ser agradecidos con Dios en nuestra oración. Dice el Salmo 100 que entremos por sus puertas con acción de gracias. Debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Y hermanos, si algo no debe faltar, de hecho, algunas veces todo lo que deberíamos hacer en nuestras oraciones es darle gracias a Dios. Debemos reconocer delante de Dios todos sus beneficios, no olvidar ninguno de ellos, dice el Salmo 103. Debemos bendecir el nombre de Dios haciendo presentar delante de Él nuestra gratitud por sus favores. Y quiero recordarle algo, mis hermanos. La ingratitud es un pecado, pero no cualquier pecado. Es un pecado que el apóstol Pablo dice que lo cometían los hombres paganos. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud, mis hermanos, es la actitud de un pagano que no conoce a Dios. Su oración, si su oración no está llena de gratitud, mis hermanos, usted debe revisar si usted sabe por qué. ¿Dios ha sido bueno o no? Hermano, revise su vida. Su vida está llena de destellos de bondad de Dios, por todos los lados. Hermanos, ¿usted se imagina que Dios decida cobrarnos lo que le debemos? Nosotros le debemos demasiado a Dios. Yo quiero mostrarle algo de lo que es
acción de gracias. Es una historia que ustedes conocen, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice la palabra de Dios aquí: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, si hay algo que debemos observar en este pasaje, no es que este leproso se sentía agradecido, porque la Biblia no dice que los otros 10 no estaban agradecidos. La Biblia no dice eso. Nosotros asumimos que no, pero no sabemos. Ahora, una cosa es sentirse agradecido y otra cosa es expresar esa gratitud. Hay gente que están profundamente agradecidos de sus padres, pero nunca se lo han dicho. Los únicos que lo saben son ellos. Y hermano, una cosa es sentirse agradecido y otra cosa es dar acción de gracias. Lo que este hombre hizo fue acción. Un leproso estaba apartado de su familia. No sabemos cuánto tiempo este hombre estaba sin ver a su familia. Estaba apartado de sus amigos. Pero él se detuvo un momento y regresó primero. ¿A dónde quién? A donde el Señor. ¿Para qué? Para darle las gracias. Un solo regresó a darle las gracias. Hermanos, estamos volviendo de esta manera a Dios, así. Señor, gracias por esto, gracias por aquello. Gracias porque desperté, porque tengo alimento, porque tengo a mi familia. Hermano, enumere las cosas que usted tiene y usted va a ver lo agradecido que usted va a ser con Dios. La ingratitud es inmadurez. Cuando usted es un ingrato, usted es un creyente inmaduro. Algunos creyentes, mis hermanos, solo viven agradecidos con Dios cuando las cosas van bien. Hay que aprender a darle gracias a Dios cuando Dios dice no. ¿Usted se recuerda lo que le pidió Moisés a Dios? Le dijo: déjame ver tu rostro. Dios le dijo que no. Lo mejor que le pudo haber pasado a Moisés fue que Dios le dijera que no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no hay hombre que vea mi rostro y viva. Hermanos, por lo que nosotros más gracias deberíamos darle a Dios muchas veces es porque Dios no nos responde a algunos de los deseos de nuestro corazón. Debemos ser sinceramente agradecidos por Dios, con Dios, profundamente agradecidos. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido justo. Su misericordia nos ha acompañado. Por su misericordia, dijo Jeremías, no hemos sido consumidos. Y hermanos, ¿cómo vamos a entrar delante de Dios sin darle las gracias en oración? Haz memoria, haz memoria. No ha sido Dios lo suficientemente bueno, mis hermanos. ¿Qué más le falta hacer a Dios por nosotros? Una vez hemos entrado al trono de la gracia y hemos confesado nuestros pecados, hemos adorado a Dios y hemos dado gracias, pues entonces, mis hermanos, podemos pedir, podemos suplicar a Dios. Alguien dijo: si hay tanta gente muriendo, yo no debería estar pidiéndole a Dios que me provea una alfombra para mi sala. Pero la verdad es, mis hermanos,
que el mismo Dios que se preocupa por la gente que muere, por la gente que está hambrienta, es el mismo Dios que se preocupa por la alfombra de tu sala de estar. Hermanos, Dios está interesado en el más mínimo de los detalles de nosotros. No hay cosa que sea tan sencilla que nosotros no la podamos presentar delante de Dios. Y si no estamos seguros, mis hermanos, de lo que le vamos a pedir a Dios, Santiago dice que si alguno está a falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Hay cosas que le pedimos a Dios que podemos ser sinceros con Él y decirle: Señor, yo no estoy seguro de que esto sea lo mejor para mí, pero yo lo deseo, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, si algo podemos pedir a Dios, es sabiduría para pedir correctamente y conforme a su voluntad. Santiago dice que el que le pide sabiduría a Dios, Dios se la da sin reproche. ¿Usted sabe lo que significa sin reproche? Significa sin echártelo en cara. Eso es lo que significa sin reproche. Y nada es demasiado grande, nada es demasiado pequeño, mis hermanos, que no lo podamos presentar delante de Dios, a menos que sea algo contrario a su voluntad. Por ejemplo, imagínate que hay gente diciéndole: Señor, tú ves que voy a entrar a esta casa a robar esta noche. Yo necesito que tú me guíes, que no permitas que la gente se despierte. Ayúdame a ser esta noche un ladrón sin igual. ¿Qué usted cree que Dios va a responder a esa oración, mis hermanos? No, porque eso es contrario a su palabra y contrario a su voluntad. Un señor dice que él hizo un pacto con Dios, y oiga el pacto que él hizo: Señor, si tú bendices mis burdeles, los burdeles son centros de prostitución, si tú bendices estos 2 centros de prostitución que yo tengo y tú lo prosperas, yo te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Esa oración, mis hermanos, no va a tener respuesta. Y la respuesta es que no, porque es contrario a lo que Dios pedimos. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros pedimos y no tenemos respuesta? Esto es uno de los momentos más difíciles del ejercicio de orar. Esto suele pasar por algunas razones. En primer lugar, oramos de forma vaga y general. Señor, salva a toda mi familia. A su familia es grande, probablemente Dios salvó a alguien y usted no se dio cuenta. Pero si usted ora de manera específica: Señor, salva a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, puede ser que tú veas la respuesta de Dios. En segundo lugar, a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque estamos en guerra con Dios. Estamos en rebelión con Dios. En tercer lugar, somos impacientes. Tenemos prisa. Y en último lugar, pudiera ser porque tenemos mala memoria. No es que Dios no nos responde, es que a nosotros se nos olvida todas las veces que Dios nos ha respondido en oración. Y podría haber, mis hermanos, algunas prohibiciones en la oración. David dijo: el Señor no me habría escuchado si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Por qué muchas veces Dios no nos oye? La palabra mirar aquí significa ver o abrigar. Y la idea es la siguiente: si yo miro mi interior, si yo me examino y concluyo que hay pecado en mi vida y aún así insisto en el pecado, insisto y Dios me habla, insisto y continúo deliberadamente, no vale la pena que oremos, mis hermanos, porque nuestra oración es indigna y no va a ser escuchada. ¿Significa esto que el pecador no puede orar? No, son dos cosas diferentes. Si fuera así, nadie pudiera orar. La diferencia es que si yo insisto en mis pecados, aún después de Dios haberme hablado, y yo endurezco mi corazón, pues entonces mi oración no va a ser escuchada. Dice Proverbios 28:9: el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Así que, mis hermanos, debemos cuidarnos, porque no hay una cosa más indigna que orar con esa actitud. Una cosa más, y concluyo con esto:
Los esposos, ¿dónde están? Los que estamos casados. Pedro dice en su palabra: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y estorbo significa cortar. Si estamos orando en una línea, ¿verdad?, hacia el cielo, y hay algo que lo está cortando, la idea es que la oración no está llegando. Y hermanos, si nosotros estamos en una rebelión con nuestras esposas, nuestras oraciones van a tener estorbo. Pero esta condición no es solo para los esposos, mis hermanas, porque debemos ver todo el consejo de Dios. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que, mujer, si tú estás en guerra con tu esposo, pues tu oración tampoco va a ser escuchada. Hermano, habiendo considerado todo esto, concluyo con estas preguntas. ¿Has estado orando a Dios? ¿Es el anhelo de tu corazón mantenerte en oración con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Si estás bien, te felicito y te animo a seguir así. Si la respuesta es que estás mal, ¿por qué sigues endureciendo tu corazón? ¿No te ha hablado suficientes veces Dios? Todo el que tiene el Espíritu dentro, el Espíritu clama dentro de sí: Abba, Padre. El Espíritu Santo te mueve a orar. ¿Por qué sigues endureciendo tu corazón? ¿Oraste hoy? ¿Has orado hoy? ¿No estás consciente de lo vulnerable que eres cuando abandonas tu vida de oración? ¿Estás orando correctamente? ¿Está tu oración llena de adoración? ¿Estás ejercitado en confesar tus pecados con el ánimo de abandonarlos? ¿Eres agradecido realmente con Dios? ¿Tus oraciones tienen algún estorbo en este momento? ¿Hay algo que no has arreglado con tu pareja? Amados, si hay algo que necesita nuestra iglesia, y si hay algo que yo le estoy rogando a Dios, es que esta sea una iglesia de oración. Pero no de que venimos aquí los martes, los miércoles y nos juntamos a orar. Es que cada quien en privado en su casa tenga una vida correcta de oración con Dios, mis hermanos. Que si algo Dios tiene que decir de nosotros algún día, que Él diga: ese era un hombre de oración, esa era una mujer de oración. Hermano, ya está bueno de seguir dormidos espiritualmente. No podemos seguir así, ya es hora de despertar. Y si seguimos endureciendo nuestro corazón, Dios nos va a golpear de una manera, mi hermano, que no nos vamos a poder levantar ni aunque querramos. Así que, si tu vida de oración está hecha un desastre, es tiempo de volver a poner las cosas en orden. Por nuestro bien, mis hermanos, por nuestro bien. Así que quiera el Señor guardar en sus corazones estas cosas y les ayude a poner en práctica estas cosas, porque todos los días hay que orar. Y desde hoy comencemos a arreglar nuestra vida de oración. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser misericordioso con nosotros. Porque el escuchar estas cosas, Padre, sabemos que es una muestra de tu misericordia. Perdónanos. Perdónanos por alejarnos de ti y por abandonar deliberadamente nuestra vida de oración. Rogamos tu ayuda. Rogamos, Padre, que usted vuelva el corazón de nosotros a ti y que comencemos a tener una vida correcta de oración. Haz de esta iglesia, Padre,
Una iglesia de hombres y mujeres que amen el estar contigo, Padre, y que amen el orar y el estar en comunión con usted. Bendiga esta iglesia y síganos ayudando, Padre, a cumplir con tu propósito para con nosotros. Síguenos ayudando también, Padre, con todas las cosas que debemos ir arreglando y poniendo en orden. Pero, Padre, ayúdanos a comenzar por poner en orden nuestras vidas, nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Quita todo estorbo de nuestras vidas, Padre, para que podamos tener una relación verdadera, íntima y correcta contigo. Muchas gracias. Lo que no puedo hacer por mi humanidad, te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas, Señor, completarlo en cada corazón, y que tú puedas, Padre, ayudar a cada hermano a que pueda tener una vida de oración, Padre, saludable. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.